Entonces ahí hay una diferencia clara entre lo que salva, que es la fe, no por obras, para que nadie se justifique, y creo que eso es muy interesante que la Escritura lo diga, ¿no? Si fuese por obras, entonces la gente que tiene más dinero podría hacer mayores obras, ¿no? Y la gente que tuviese menos dinero podría hacer menos obras de caridad, ¿no? Siempre serían los pudientes los que llegaran efectivamente, al ¿no? cielo, como decía antes, ¿no? Claro. Por ejemplo, la persona que está en una cama y no puede valerse por sí misma, no puede salir a hacer el bien al prójimo, ¿no? ¿Qué pasaría con esa persona? No se salvaría, ¿no? Entonces, en ese Sería sentido... injusto. Sería injusto. Entonces, lo que Dios nos pone a todos en el mismo rasero y entonces nos dice justificados por la fe, ¿no? Es decir, que la fe es el medio por el cual somos salvos. No la fe en cualquier cosa, no la fe puesta en cualquier lugar o en cualquier persona, sino la fe puesta en Cristo, ¿no? Entonces decimos que las obras son necesarias y nosotros hacemos buenas obras, no para salvarnos, sino como resultado de que hemos sido salvos. Una vez de que uno recibe el amor de Dios, el perdón de Dios, ¿no? La salvación, entonces lo que quiere es hacer buenas obras, ¿no? Ayudar a su prójimo y ayudar a los demás, ¿no? En el último programa nos comentabas, Manuel, que la Biblia católica y protestante pues son bastante parecidas, ¿no? Hay muchas similitudes. Quizá la excepción está en los libros apócrifos, en la versión católica. ¿Podrías comentarnos algo más acerca de este tema? Sí, yo lo que he comentado, si recordáis en el programa anterior, es que la Biblia católica es útil, la recomendamos su uso. Si alguien viene a nuestra iglesia y trae una Biblia católica, estupendo, ¿no? Le animamos a que lean ella, no le animamos incluso que la deje y tome una de las nuestras, porque no hay ningún problema entre las dos Biblias, es ¿no? Válida. Es para válida. Vosotros igualmente. Claro, es válida, y como decía, tanto la Biblia protestante como la católica son dos Biblias muy fieles a los originales, en el texto, del texto griego y el texto hebreo, ¿no? Entonces, son muy útiles ambas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia efectivamente es que en la Biblia católica hay 7 libros más y 2 apéndices, ¿no? A los cuales le llamamos apócrifos, ¿no? Sí. Esos libros apócrifos. Y, por ejemplo, estos libros apócrifos son Primera y Segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, y 2 apéndices al libro de Esther y al libro de Daniel. Nosotros no los consideramos inspirados por Dios, no consideramos que esos 7 libros y los 2 apéndices tengan la misma inspiración, la misma autoridad en la Iglesia que el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque si la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto no se puede contradecir a sí mismo, ¿no? Sería absurdo decir, la Biblia es la palabra de Dios, pero resulta que este libro dice una cosa y este otro dice otra. Y dice, bueno, entonces Dios no puede contradecirse a sí mismo. Claro, sería incompatible, sería inadmisible, ¿no? Que la palabra de Dios tuviese contradicciones, ¿no? Pero en cambio los libros apócrifos sí son contradictorios en muchas de sus afirmaciones, ¿no? Y ahora estaba leyendo en casa antes de venir, ¿no? Y en el capítulo 15 creo que es del Segunda de Macabeos, ¿no? Creo que es en el versículo 38, ¿no? Dice algo muy interesante, ¿no? Y el escritor del libro de Macabeos me dice, bueno, yo he estado intentando hacer esto lo mejor posible, ¿no? Si ha quedado bien, me alegro. Si no ha quedado tan bien, tenéis como que disculparme, ¿no? Animo a leerlo. Es capítulo 15, versículo 38, creo, ¿no? Claro, eso no lo dice alguien que esté hablando un libro inspirado, ¿no? Porque el mismo autor no pone en cuestionamiento la inspiración, ¿no? No dice, bueno, aquí he intentado hacerlo mejor, a ver cómo ha salido esto, ¿no? No, cuando los apóstoles y los profetas hablaban de parte de Dios, hablaban de forma inspirada, contundente, y no dudaban de lo que decían, ¿no? No dudaban en ese sentido de la confección, ¿no? del libro, ¿no? El Concilio de Trento es el que declara estos libros como inspirados, ¿no? En 1545, ¿no? Entonces nosotros seguimos diciendo que son útiles también, no los rechazamos de pleno, ¿no? Decimos, los apócrifos son útiles, ¿para qué? Para conocer parte de la historia del pueblo de Israel. Y los consideramos libros históricos de alguna forma, por lo menos Primera, Segunda de Macabeo, Judith y esto, ¿no? Pero no libros con la misma autoridad que el resto. Por eso vosotros no los aceptáis como palabra de Dios. Sí, no solamente nosotros, que esto es muy importante, ¿no? Porque te voy a decir, no, los protestantes que siempre están con sus cosas, ¿no? Y resulta que nosotros decimos que sí, ellos dicen que no, no. Es que ni siquiera los propios judíos, sabéis que las escrituras de los judíos es el Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco, etcétera, ¿no? Los judíos, en su versión, no tienen los apócrifos, no los tienen. Ellos nunca les aceptaron tampoco como libros inspirados, ¿no? Entonces nosotros también siguiendo esa tradición, ¿no?
Manuel, a mí me gustaría preguntarte una cosa que normalmente suscita bastante interés por parte, pues, de los que no conocen mucho este tipo de temas, ¿no? Y es, ¿cuál es la razón por la que los sacerdotes no se casan ni tienen familia? Bueno, en principio ellos nos dirían que es que ellos siguen a un prototipo, ¿no? A un prototipo de Jesús, ¿no? Entonces Jesús nunca se casó, pero claro, yo creo que a los discípulos, no es que lo crea yo, es que la Biblia lo afirma así, ¿no? Los discípulos de Jesús y los apóstoles, muchos de ellos estaban casados. Y tenían su Pedro, familia. claro, Pedro, que ellos dicen ha sido el primer papa, Pedro estaba casado, ¿no? Entonces ahí hay una cierta contradicción, ¿no? Y muchos de los otros apóstoles también estaban casados y tenían familia, ¿no? La Iglesia, cuando un sacerdote pues es ordenado, ¿no? Sacerdote, ¿no? Pues se le pide, se le exige que guarde la castidad, ¿no? Este voto Sí, de castidad, de celibato. permanecer célibe, ¿no? Permanecer célibe durante toda su vida, ¿no? Nosotros creemos que es un mandamiento de los hombres, que no es un mandamiento de Dios, ¿no? Creemos que el sacerdote, y es curioso, nosotros nos casamos y tenemos familia, tenemos hijos, las demás religiones, ¿no? Monoteístas también se casan y tienen hijos, no solamente la iglesia ortodoxa griega y rusa, la iglesia protestante, los judíos, incluso los imanes musulmanes se casan y tienen su familia, y creemos que es importante que para el pastor, ¿no? O para el líder, ¿no? De la iglesia, o para el guía, o como queramos llamarle, ¿no? Que esté casado y tenga su familia, para que conozca esa parte también de la vida, ¿no? Y yo me pregunto, Manuel, si Dios fomentaba la familia, ¿no? La Claro, unión, claro. El amor familiar, ¿cómo es posible que no permita que las personas que le representan aquí no puedan tener su familia? Es algo un poco Sí, incomprensible, chocante, ¿no? sí. Yo creo que la verdad es que es una buena pregunta que has hecho, ¿no? Porque me la he hecho muchas veces a mí mismo, ¿no? Es decir, ellos potencian la familia y hacen bien, la familia hay que potenciarla, hay que animarla, ¿no? Pero claro, hay algo contradictorio, ¿no? Porque tú me dices, tú potencias la familia, pero en cambio el sacerdote, el párroco, no puede tener su propia familia, ¿no? Claro, Entonces es un poco... hay otros intereses, tiene que haber otras razones también para que los sacerdotes no se casen y no tengan familia, ¿no? Y yo creo que muchas veces eso es servir a la institución. No sirve alguien a la institución, alguien que está soltero y no puede tener familia, por lo tanto no tiene por qué ahorrar, no tiene por qué dejar algo a sus hijos, no tiene por qué luchar por su familia, ¿no? Y entonces se dedica 100% al completo a la institución. Y en cambio cuando uno tiene familia, pues tú tienes que ver cómo pagas tu hipoteca, tienes que mirar, Igual que el resto. tus niños le quieres pues guardar un dinero en casa para pagarle la universidad, el instituto, la guardería, tienes otra, igual que las demás, ¿no? Pero quiero decir que también tienes tus responsabilidades como padre, ¿no? Evidentemente. Como marido, ¿no? Y en ese caso ellos no las tienen, puedes dedicarte 100%, ¿no? Cambiando de tema, Manuel, ¿puedes explicarnos un poquito cuáles son las diferencias entre la Eucaristía católica y la evangélica o protestante? Sí, ¿Qué esto es muy diferencias hay? interesante, ¿no? Y me gustaría hablar con católicos de base y con gente, ¿no? Y ver qué concepto tienen, ¿no? De que cuando ellos participan de la hostia, ¿no? Porque participan solamente de la hostia, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tienen ellos, ¿no? En principio, para la doctrina católica, el pan se transforma en auténtico cuerpo de Cristo y el vino se transforma en auténtico, ¿no? En verdadera sangre de Cristo, ¿no? Y esto es una doctrina que fue aprobada en el Concilio de Letrán en 1215, que definió el dogma de la siguiente forma, voy a leerlo, ¿no? Dice, en el Concilio de Letrán, en 1215, dice, el cuerpo y sangre de Cristo se convierten verdaderamente en el sacramento del altar, bajo las especias de pan y vino, después de transustanciados por virtud divina, el pan y el cuerpo y el vino en la sangre. Entonces, lo que creemos es que aquí hay una importancia que se le da al pan y al vino que no la tienen, que voy a explicarme mejor. Claro que tienen importancia el pan y el vino, para nosotros también, muchísima importancia, ¿no? Pero no creemos que se convierta en carne y en sangre, literalmente. Ellos creo que... Es una metáfora quizás. Efectivamente, ahí la Biblia está hablando de forma figurativa y ellos lo interpretan literalmente. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, entonces ellos dicen, este es el cuerpo, pero el cuerpo auténtico, ¿no? Esta es mi sangre auténtica, ¿no? Pero también Jesús ha dicho, yo soy la puerta.
el que por mí entrare será salvo, pero Jesús nunca es una puerta, ¿no? Evidentemente, O Jesús una dice, puerta como tal. claro, yo soy el Puerta real. camino, ¿no? Pero Jesús nunca es un camino como tal, sino que nos habla de una idea, ¿no? La idea que está detrás de esa figura de la puerta, o la figura del camino, o la figura de la carne y la sangre, el pan y el vino, ¿no? Entonces, nosotros no le llamamos Eucaristía tampoco, le llamamos Santa Cena, Mesa del Señor, Cena del Señor, ¿no? Y lo que nosotros participamos tanto del pan y del vino, todos los creyentes. Sabéis que, por ejemplo, el sacerdote solo participa el del vino, ¿no? Pero nosotros participamos todos del vino y participamos todos del pan, que es un pan normal, que partimos y lo hacemos en memoria de él, ¿no? Entonces hay diferencias sustanciales, importantes en Digamos cuanto... que lo hacéis como acto conmemorativo. Efectivamente, tú lo has dicho, esa es una buena... Si nosotros lo hacemos en acto conmemorativo, creemos que el Señor está presente de alguna forma allí, pero que no hay un cambio, no hay nada mágico que transforma el pan y el vino, ¿no? Sino que es la fe en el corazón, recordar lo que Cristo ha hecho en el pan y el vino, el pan representa su cuerpo, el vino representa su sangre, ¿no? Manuel, a vosotros se os acusa frecuentemente de no adorar las imágenes, de no venerarlas. ¿Esto es así, es cierto? ¿O? Sí, es una acusación completamente cierta, es decir, que se nos acusa de eso y es verdad. Y creo que sea una acusación, hombre, le choca a las personas, ¿no? Pero nosotros que estudiamos la Biblia, animamos al estudio de la Biblia, ¿no? Creemos que la Biblia prohíbe la veneración y la adoración de las imágenes, ¿no? Y es el Papa Pío IV, ¿no? En 1559, ¿no? Quien escribe, ¿no? En su credo estas palabras, hablando de la veneración, de la adoración de las imágenes. Y dice: sostenemos firmísimamente que las imágenes de Cristo, de la Madre de Dios, siempre Virgen, y también de los otros santos se pueden tener y conservar y que deben ser honradas y adoradas, ¿no? Entonces, un sacerdote te diría que ellos no están a favor de la adoración, que ellos permiten la veneración, pero vete tú a explicárselo eso a tantas cofradías, a tantas hermandades, a tantas personas, en tantas romerías, etcétera, ¿no? Donde la gente no sabe cuál es la diferencia entre venerar y adorar. Claro. Y cuando van allí, adoran a su imagen. Y no solamente que la adoren, sino que adoran a la suya, que es mejor que la otra, que siempre es una contradicción, ¿no? Y dice, no, pues que es mi virgen, ¿no? Es que mi tal, ¿no? Y dice, incluso, ¿no? Hay como cierta rivalidad, Sí, ¿no? sí, Entre unas e imágenes y la intereses. otra, cofradías y tal, ¿no? Entonces nosotros lo que creemos es que la Biblia prohíbe la veneración y la adoración de las imágenes, ¿no? Y que muchas veces el pueblo no distingue estas distinciones que la Iglesia Católica hace entre dulía y latría, venerar y adorar, ¿no? Y creo que Éxodo capítulo 20, un versículo de la Biblia católica, unos versículos de la Biblia católica y protestante, son clarísimos, ¿no? Porque dice así, os lo voy a leer, y esto lo he hoy escrito de una versión católica de la Biblia, ¿no? Y dice, no te fabricarás escultura, Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te fabricarás escultura ni imagen alguna de lo que existe en los cielos por arriba, o de lo que existe en la tierra por abajo, o de lo que haya en las aguas bajo la tierra. No te postrarás ante ellas ni las servirás. Entonces aquí hay un mandamiento claro de no fabricarse imagen, de no postrarse ante ellas, de no adorarlas ni venerarlas, ¿no? ¿Qué es lo que mueve todo esto? Pues no sé, cada uno que saque sus conclusiones del por qué se mantiene eso, sabiendo que hay una prohibición expresa y además clarísima en la Escritura, ¿no? Manuel, estamos ya llegando al final de nuestro tiempo semanal, pero a mí me gustaría preguntarte, porque la Iglesia ha cambiado recientemente la doctrina del limbo, entonces esto ha sorprendido a muchas personas. ¿Qué te parece a ti, ya para acabar? Bueno, me ese choca, cambio? sí, me choca mucho también cuando hablo con personas católicas de cierta edad, ¿no? Decirme, sí, es que la Iglesia Católica ha cambiado muchas cosas a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y de las últimas doctrinas que ha cambiado, ¿no? Es la doctrina del limbo, ¿no? ¿Dónde estaban los niños que morían sin ser bautizados? Pues estaban en este lugar que se llamaba el limbo, ¿no? El Benedicto XVI, ¿no? Se le ha encendido la luz, por llamarlo decirlo de alguna forma, y el 20 de abril de 2007 publicó un documento en el cual él dice: es cada vez más difícil aceptar que Dios sea justo y misericordioso y a la vez excluye a los niños que no tienen pecados personales de la felicidad eterna. Ahora bien, durante 700 años, los niños no bautizados iban al limbo, ¿no?
Y ahora resulta que se le enciende la luz, ¿no? Ya hemos hablado hace unas semanas de la infalibilidad papal, ¿no? Bueno, si los papas no podían errar, ¿cómo es que ahora este papa, Benedicto XVI, dice, no, es que nos hemos equivocado, esto no es así, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos creído que los niños bautizados o sin bautizar van a la presencia de Dios. Nosotros nunca hemos tenido problemas con esta doctrina, ¿no? Siempre hemos creído que los niños sin bautizar o bautizados que fallecen a temprana edad, Dios los lleva y los acoge en su seno, ¿no? Entonces nosotros no hemos tenido esta pregunta, ¿no? Otra cuestión, y el próximo día podemos hablar incluso del purgatorio, ¿no? Sí, sería interesante. Este lugar intermedio donde las personas están ahí hasta que le hagamos muchas misas y hagamos muchas obras para que salgan de ahí, ¿no? Entonces, son doctrinas que creemos que no tienen fundamento bíblico, ¿no? Y por lo tanto nosotros las rechazamos. Ya os digo con respeto, ¿no? Pero estamos aquí para hacer pensar también a otros, ¿no? Efectivamente, la reflexión siempre es buena. Claro. Pues Manuel, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Te deseamos que lo pases bien. Gracias, igualmente. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Volveremos la próxima semana hablando con más temas interesantes. Hasta entonces, que sean felices. Gracias.